Era todavía un niño cuando mis padres me llevaron al teatro para contemplar a un mago, quien, con toda clase de ingenios, asombraba, día tras día, a un público heterogéneo que pugnaba por verlo. Recuerdo de lo que más me impresionó fue un alarde de memorización, que justificaba por sí solo la fama que rodeaba a aquel hombre excepcional. A solicitud suya le íbamos entregando palabras, y a cada una, sucesivamente, le asignaba un número. Después de unos segundos de visible concentración, llegamos hasta 50. Después lo ametrallamos con números y palabras. No se equivocó ni una vez. Camello, decía alguno y el mago contestaba. 45. 37. Gritaba otro desde las localidades más lejanas, y el mago respondía con la misma rapidez. San Francisco. Estaba seguro de que no se trataba de ningún truco. Me había correspondido pronunciar una de esas palabras que, envueltas después en números, volaban por aquel escenario, convertido en deslumbrante caja de misterios. Al día siguiente traté de repetir aquella hazaña, con solo 10 palabras y no pude. Años después, la lectura de un libro, creo que sobre el arte de hablar en público, me permitió, con el entrenamiento de unas semanas, jugar hasta con 100 palabras, cantidad que no fue mayor porque algún límite era necesario establecer. Utilicé uno de tantos métodos mnemotécnicos, basados todos ellos en el establecimiento de una relación, cuanto más extravagante mejor, entre una cosa ya perfectamente recordada y otra nueva que se quiere recordar. Escogí 100 lugares situados, en orden sucesivo, en el trayecto, que conocía perfectamente, del autobús que me conducía cada mañana a la universidad, y a cada uno de ellos le asigné su número respectivo. 1, 2, 3 y así hasta 100. Una vez que fijé muy bien en mi memoria la relación lugar-número, solo restaba establecer, en su momento, una nueva relación, ahora la relación lugar-palabra. Los conceptos que debían ser recordados los ubicaba en su lugar correspondiente. Cuando alguien señalaba 23, yo ya sabía que este número se había convertido en el edificio del correo y me preguntaba, ¿qué fue lo que yo coloqué en ese edificio? De inmediato surgía la respuesta. Y si lo nombrado era la palabra Nabucodonosor, contestaba a esa pregunta. ¿Dónde puse a este ilustre personaje? Desde entonces no he vuelto a hacer este ejercicio. Estoy seguro de que en este preciso momento no podría realizarlo satisfactoriamente, por una simple razón. Falta de práctica. Pero él me ha permitido pensar con frecuencia. ¿Cuántas veces nos deslumbramos ante el fuego que vemos desde lejos, en la oscuridad de nuestra falta de conocimiento sobre su artificio, y, entre tanto, la verdad es la de que aquello puede ser realizado por cualquiera? Por cualquiera que conozca el sistema y pacientemente lo ejercite, claro está. Consideramos como de casi imposible realización algunos asuntos, que después de aprendida una fórmula, algunas veces sencilla, se nos presentan sin ninguna dificultad. Y algo así sucede con todos los órdenes de la realización de una obra artística o científica, no importa cuál fuere su grado de complejidad. Nadie puede decir si puede o no puede hacer una cosa, hasta tanto no sepa exactamente cómo se hace esa cosa. Y cuando llega a saberlo, ya la puede hacer. Conócete a ti mismo. Esta frase ha sido repetida por 25 siglos de historia. Conoce lo más íntimo de tu ser. Conoce las carencias, tus disposiciones, tus facultades. Conoce, en fin, tu vocación vital. Conoce tu propia interioridad, hazla aflorar a la superficie y sométela a la luz de tu propio entendimiento. Son multitud las afirmaciones del arte, de la filosofía, de la psicología, de la ciencia, que, si meditamos un poco, podremos identificar con facilidad como vinculadas al imperativo socrático. Se dice una y otra vez. Conoce lo que piensas y lo que quieres y lo que realizas. Y yo me pregunto, ¿por qué no se ha insistido hasta ahora en el conocimiento del mecanismo de la mente humana, en la forma como se producen las ideas, en los recursos de la inteligencia, en las razones por las cuales unos hombres tienen más facilidades que otros para la invención, en las características mentales de los creadores en el campo del arte o de la ciencia, en el funcionamiento del cerebro de aquellos que han sido calificados en el rango de los genios?
Es importante que conozcamos cuáles son nuestros pensamientos, pero creo que es más importante todavía el que conozcamos la manera de poder llegar a ellos. Si a la orilla del mar encuentras a alguien con hambre, no le regales un pez. Enséñale a pescar. La aplicación de esta frase, resumen de sabiduría, es universal y constante. Esa es la única forma como los individuos y los pueblos pueden alcanzar el progreso. Educar significa sacar afuera lo que la persona lleva por dentro. Al educar, por tanto, es imprescindible el más absoluto respeto por la personalidad de cada quien, para que sea ella misma quien logre su propio perfeccionamiento y desarrollo. En la misma forma, estoy convencido de que la función del Estado es la de contribuir con su intervención determinante de la vida política, económica y social de la colectividad a crear el clima, la atmósfera, las condiciones externas necesarias para que los ciudadanos, libremente, puedan buscar con facilidad, por sí mismos y de acuerdo con sus respectivas capacidades, la plena realización de su ser integral. La educación abarca la personalidad completa del hombre, corporal, intelectual y espiritual, en todas sus facetas. La enseñanza, como parte muy importante de la educación, se dirige principalmente a suministrar conocimientos. Hasta ahora la educación ha tenido por fin formar hombres moralmente mejores e intelectuales más ilustrados. Fin loable, pero, sin duda alguna, incompleto. Incompleto. ¿Por qué? El proceso educacional de la humanidad ha sido muy largo. Comenzó el primer día en que apareció el ser humano tal como lo conocemos hoy sobre la faz de la Tierra y ha continuado a través de la historia, con retrocesos transitorios, en una línea ascendente, tanto en extensión como en calidad. Año tras año, es mayor el número de personas que reciben una educación sistemática. Y, en términos generales, esa educación se perfecciona cada vez más. El resultado, la marcha del progreso de la humanidad a lo largo de los siglos. Y sin embargo, hay un asunto fundamental que, incomprensiblemente, se ha pasado por alto. Hay algo de vital importancia que no ha sido enseñado sistemáticamente hasta nuestro tiempo. Hasta ahora se han enseñado conocimientos, pero no se ha enseñado a pensar. Se ha enseñado incluso dónde y cómo encontrar todo tipo de conocimientos. Pero no se ha enseñado la manera de combinar conocimientos para obtener otras ideas. Se han enseñado las reglas del pensamiento lógico, pero no se ha enseñado las de la producción de pensamientos nuevos. Se ha enseñado cultura, pero no se ha enseñado originalidad. Se ha enseñado los frutos de la inteligencia, pero no se ha enseñado a tener más inteligencia. En lo que se refiere al tesoro más importante que poseemos en la Tierra, el pensamiento humano, a lo largo de los siglos a las gentes se les ha dado peces, pero no se les ha enseñado a pescar. No es suficiente con enseñar conocimientos de diverso tipo, bien sean generales o específicos, si no se enseña también cómo adquirir una mayor capacidad mental para entender mejor, para pensar mejor, para crear mejor. Hasta hace pocos, muy pocos años, era criterio prácticamente de la humanidad, incluidos los científicos de todos los campos, el de que el grado de inteligencia de una persona estaba previamente establecido por la naturaleza y evolucionaba naturalmente, según la edad, dentro de límites igualmente determinados. Hoy, a medida que las investigaciones progresan, cada vez son menos los hombres de ciencia que sostienen esa tesis. Nadie ha podido aducir ninguna demostración científica que demuestre que la mujer tenga menos capacidad mental que el hombre. Existen, más bien, algunos indicios que podrían llevar a la conclusión contraria. El cerebro de una mujer no es superior, ni inferior al del hombre. El hecho de que el hombre tenga mayor disposición en unos campos del intelecto y las mujeres en otros parece deberse a factores de índole cultural. Son múltiples de filósofos, escritores, artistas, científicos y hombres de Estado que han producido su mejor obra en temprana edad. Pero mucho más grande todavía es la lista de aquellos que les han ofrecido a los demás hombres el mejor fruto de su trabajo después de los 50, de los 60, de los 70 y aún más años de edad. Platón muere, en plena capacidad creadora, a los 80. Leibniz, en igual forma, a los 70. Y Kant, a los 80. Y Bergson, a los 72. Y Víctor Hugo, a los 83. Y Goethe, a los 83.
¿Veis? La edad más bien puede convertirse en una ventaja, porque a mayor edad, mayor experiencia. Y a mayor experiencia, mayor diversidad de ideas relacionables. Por eso, si se fuera a determinar la edad promedio de las más grandes creaciones de la humanidad, tal vez estaría situada alrededor de los 60 años. Ya está suficientemente demostrado que, dentro de las mismas condiciones, la efectividad intelectual de los hombres puede ser la misma, cualquiera que sea la raza a la que pertenezcan. El racismo va desapareciendo con celeridad de los centros de investigación de todo el mundo. Pero, curiosamente, lo que ya no se cree de las razas, se sigue creyendo de las personas en particular. Constituye una especie de racismo individualizado la posición que considera que los hombres tienen, desde el momento de nacer y por obrar de la misma naturaleza, una capacidad intelectual diferente. Es cierto que de hecho la afectividad intelectual de los hombres es distinta, pero su capacidad es semejante. Esa posición, si se analiza pormenorizadamente, envuelve en el fondo un pesimismo radical inconsciente en la mayoría de los casos y muy difícil de detectar en todos ellos, que no se compagina con los principios de los cuales la humanidad se siente más orgullosa y sobre los que aspiramos a construir la civilización del futuro. Es necesario romper las ataduras de que la inteligencia está prefijada al nacer. En contra de esta afirmación podría argumentarse que hasta el presente los más grandes logros de la civilización se le deben a la raza blanca. Este es un hecho indiscutible. ¿A qué se debe? Para responder es necesario preguntarse, en primer lugar, por la razón de la existencia misma de la raza blanca. Y puede afirmarse que ésta existe porque el organismo humano necesita vitamina D. Una piel que, por falta de una sustancia llamada melanina, sea blanca, absorbe en mayor grado los rayos ultravioletas provenientes del sol, imprescindibles por la formación de esa vitamina y escasos en las regiones cercanas a los dos polos de la Tierra. Y, por otra parte, una piel oscura sirve de protección en las regiones tropicales, donde esos rayos exceden de lo necesario. Por la misma falta de sol, para los hombres de la raza blanca ha sido muy duro a través de los siglos el esfuerzo por la obtención del vestido, la alimentación y la vivienda, indispensables para poder subsistir. Para ellos la vida ha sido más difícil que para los miembros de cualquier otra raza. Han tenido que luchar más. Y porque han tenido que luchar más, y no por ser blancos, han progresado más. Es el medio externo, como acicate, y no la naturaleza, lo que ha condicionado su transitoria superioridad. La ciencia está por rechazar definitivamente la creencia, en un tiempo muy en boga, de que la capacidad mental es una resultante del peso o del tamaño del cerebro. Puede haber, sí, reacciones cerebrales distintas, porque el flujo sanguíneo que llegue a cada cerebro sea diferente, por razones atinentes a la condición general de los individuos. Pero definitivamente, la historia de la evolución de la efectividad mental del hombre no es la misma historia de la evolución de la especie. Así fue en el pasado y así será en el futuro. Los gemelos provenientes de un mismo huevo y cuya combinación de genes es idéntica, desde el punto de vista hereditario, son como si se tratara de la misma persona repetida, o, si se prefiere, cortada en dos partes exactamente iguales. Si la inteligencia de una persona dependiera en forma determinante de la herencia, entonces gemelos de ese tipo, aun educados en medios diferentes, deberían tener un mismo grado intelectual o, al menos, muy aproximado. Y, muy al contrario, en estudios científicos realizados aparecen diferentes notables, según el tipo de enseñanza recibida. Aún aquellos que creen que la inteligencia depende en buena medida de la disposición hereditaria, admiten que más importante todavía es la formación recibida al comienzo de la vida. Nunca puede perderse de vista la importancia vital que para cualquier aprendizaje, en primer lugar el de la vida misma, tienen los 7 primeros años de la existencia de un ser humano. El niño está capacitado para aprender de todas las fuentes de conocimiento que tiene a su alrededor. De hecho lo hace mientras crece en el proceso de perfeccionamiento más asombroso que los ojos humanos puedan contemplar. Pero, a medida que va pasando el tiempo, se le van cerrando caminos. Por razón de lo que podríamos llamar primer envoltorio cultural, nuestros sentidos se encuentran cerrados frente a multitud de estímulos externos, que para otros hombres con diferente formación son plenamente perceptibles.
Aquellos están allí, a las puertas de nuestra corporeidad, y para nosotros es lo mismo que si no existieran. Un niño normal al que, recién nacido, se le cortara todo contacto con el ambiente humano que requiere para su desarrollo natural, no solo no lograría nunca ser un hombre normal, sino que ni siquiera evolucionaría como un ser humano. Y ese mismo niño, en el medio que le es propio, seguiría siendo un niño como todos los demás. Ya dijo Pascal que la naturaleza es una primera costumbre. Algo tan importante en el hombre, como su aptitud para comunicarse, se atrofia irremisiblemente si no es ejercitada en sus primeros años, y lo mismo sucede con las demás cualidades innatas. Si, mediante el aprendizaje, no se hacen efectivas a tiempo. En la primera etapa de la vida no hay aprendizaje sin alguna forma de enseñanza. Necesitamos de la enseñanza para vivir como hombres. Y más todavía para ser hombres como los de nuestro tiempo. Un niño del siglo XX no nace siendo un niño del siglo XX. Si naciera en las cavernas sería un niño de las cavernas. Se enseña la vida. Se enseña la cultura. Y también se puede enseñar la inteligencia. Un niño recién nacido es la criatura más desasistida de la Tierra. Un hombre adulto, la más poderosa. ¿Qué es lo que ha producido el cambio? Podría definirse al hombre como el animal con mayor capacidad de aprender. Justamente, porque puede aprender es por lo que es hombre. De la naturaleza aprende a ser. Por la educación ha aprendido a aprender. Es necesario que aprenda también a entender. Los investigadores de todas las corrientes están de acuerdo en reconocer que en seres normales la inteligencia no se determina hereditariamente, y que, en este caso, y por lo que a la herencia respecta, padres e hijos serán igualmente normales. Lo que un padre inteligente sí le suministra a su hijo son medios de expresarse, hábitos de aprendizaje, facilidades materiales, orientación, en fin. Unas enseñanzas y un medio apropiado para facilitar el desarrollo de la inteligencia. Este se encuentra influido por todo aquello que en nuestros primeros años contribuye fundamentalmente a formar nuestra personalidad. Nuestro primer envoltorio cultural. El lenguaje, los modos, las creencias, las costumbres, los prejuicios. Y por las condiciones en que ese desarrollo se realiza. Quien ejercita los valores intelectuales está en mejores condiciones que nadie para fomentar en otros el ejercicio de esos valores. Quien ha tenido éxito sabe estimar el éxito, y esa estimación es un estímulo para otros. Son abrumadoramente más los hijos de profesionales, comerciantes, industriales, funcionarios y empleados, que llegan a terminar estudios universitarios, que los hijos de obreros o campesinos. Este hecho no es debido a diferencias de orden intelectual de ningún tipo entre ellos. Son factores económicos, sociales y psicológicos los que aquí tienen importancia. Dentro de los últimos me interesa señalar uno que tengo la impresión de que puede ser fundamental. El joven perteneciente a los estrados más elevados tiene ante su vista un campo más rico en perspectivas, ve como posibles metas que los otros consideran inalcanzables. Tiene mayor oportunidad de triunfar aquel que se encuentra rodeado por seres humanos que estima semejantes a él y quienes han alcanzado objetivos para los que se requiere grandes esfuerzos. Inconscientemente se irá creando en él la idea de que las cosas cuestan, y de que vale la pena pagar ese precio. Necesariamente tiene que brotar alguna vez en su mente un pensamiento parecido a este. Si ellos lo lograron, ¿por qué no lo puedo lograr también yo? Por eso, creo que en la formación de la personalidad es imprescindible que ese pensamiento llegue a formularse de una manera consciente. La inercia lleva al hijo del barrendero a ser barrendero. El hijo del profesional por lo general será profesional. Y se requiere de una fuerza poderosa para vencer esas tendencias. A no ser que haya de por medio razones de anormalidad, cuyo porcentaje en el conjunto, en todo caso, es bastante bajo, la capacidad potencial de la mente de un barrendero es igual a la de un miembro de cualquiera de los profesionales liberales. Un barrendero es barrendero porque nunca se planteó la posibilidad de ser otra cosa y, si llegó a planteársela, nunca estuvo dispuesto a realizar los esfuerzos necesarios para llegar a ser esa otra cosa. Acérquesele usted a un barrendero y no le hable, por supuesto, lo del problema de la energía en el mundo, porque sobre ese tema tal vez no pueda obtener respuestas que lleguen a impresionarlo.
Háblele de lo que él conoce, y escuchará usted a un hombre que maneja los conceptos que posee de una manera inteligente. Si ese mismo hombre en un momento se propusiera obtener un título universitario que lo acreditara como médico y estuviera dispuesto, con ahínco y constancia, a todos los sacrificios que ello requiere, tenga la seguridad de que pasarán 15 años, 20 años, 30 años, pero algún día ese hombre será médico. Pero no lo quiere. Se trata fundamentalmente de un problema de voluntad. Y la voluntad está condicionada por factores tanto internos como externos al propio individuo. Lo que hay que lograr es la transformación de estos factores, en forma directa en lo que se refiere a los externos e indirectamente en los demás, para obtener la requerida igualdad de oportunidades para todos los seres humanos. No basta con que las oportunidades estén allí, abiertas para todos aquellos que quieran optar a ellas. Ha de procurarse que crezca cada vez más el número de los que se encuentren en verdadera opción de querer. Para alcanzar cualquier meta, individual o colectiva, lo primero que se requiere es la más indoblegable convicción de que la meta prevista puede ser alcanzada. Es posible que, aun cumpliendo este requisito, la meta, sin embargo, no pueda lograrse. Pero, con toda seguridad, sin cumplirlo jamás será lograda. Si me creo capaz de atravesar un río, muy posiblemente pueda atravesarlo. Si no me creo capaz, muy posiblemente estoy equivocado. En este sentido, la tarea fundamental de la educación es la de inducir posibilidades. Todo hombre normal puede aprender cualquier cosa, prácticamente a cualquier edad, si se le presenta en un lenguaje adecuado. Todo hombre normal puede alcanzar cualquier meta que cualquier otro hombre normal haya alcanzado. Y la gran mayoría de los hombres somos normales. Nos creemos incapaces de hacer muchas cosas. Pero no lo somos. Ese tipo de creencias proviene generalmente de una deformación adquirida durante los primeros años de edad, cuando hay que iniciar al niño, con la palabra y con el ejemplo, en la idea de que todo hombre es capaz de desarrollar cualquier facultad, si se lo propone realmente, con el esfuerzo y la constancia necesaria. A lo largo de todo el proceso educativo, hay que exigir. Racionalmente, pero hay que exigir. Cuanto más, mejor. Para que las gentes den de sí todo lo que puedan, hay que pedirles más de lo que pueden. Y a veces aún más lo alcanzan. Es muy inteligente. Por eso, cuando era niño, podían exigirle tanto. Y no podría ser al revés. Es muy inteligente. Por eso le gustan las matemáticas. Y no podría ser al revés. Es muy inteligente. Por eso se puede pedir de él más que de otros. Y no podría ser al revés. Es muy inteligente. Por eso le enseñaron a leer y escribir desde muy pequeño. Y no podría ser al revés. Es muy inteligente. Por eso se puede interesar al mismo tiempo por varias cosas. Y no podría ser al revés. La inteligencia, fundamentalmente, es resultado de la educación. Y, por eso, la educación del mañana será de la competencia de los padres y maestros, y también de psicólogos y neurólogos y bioquímicos y pensadores. Ni la raza, ni la herencia, ni el sexo, ni la edad, determinan la capacidad intelectual de un ser humano. Dentro de ese conjunto muy mal avenido de refranes, adagios, locuciones y frases que se van repitiendo en diversas lenguas, generación tras generación, como si se tratara de dogmas de fe, pocos tan carentes de toda verdad como el siguiente. Lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo hace. Falso. Totalmente falso. Si esa afirmación fuera cierta, toda educación sería inútil. Ningún niño trae del claustro materno, no digo un título universitario, ni siquiera los conocimientos más elementales aún para poder subsistir. La naturaleza sola, da muy poco. Es Salamanca la que completa, realiza y perfecciona. En el mismo orden, solamente podría encontrarse una frase más dañina que esta a la que nos hemos referido. Con eso se nace, eso no se hace. Prácticamente se nace con nada. Prácticamente todo se hace. En contra de hipótesis formuladas hace años por algunos psicólogos y genetistas, en las que se preveía un descenso sostenido del cociente intelectual de la humanidad, en varios países de muy diverso grado de desarrollo, se ha podido constatar un aumento general de dicho cociente a lo largo de los últimos decenios. Hoy somos más inteligentes.
¿A qué se debe este fenómeno? Es lícito pensar en una reacción positiva de adaptación y aprovechamiento de la mente humana ante un medio ambiente en el que creen los estímulos intelectuales. Así como, debido a los avances científicos y a la notable mejora del tipo de alimentación y de la higiene, la raza humana tiene hoy una talla más alta y el promedio de vida ha crecido de una manera considerable. Asimismo, el proceso de urbanización, el desarrollo de los medios de comunicación y de transporte, el aumento de la escolaridad, le han permitido a la humanidad ejercitar, cultivar y mejorar su inteligencia. Por de pronto, guardemos esta afirmación. La inteligencia puede mejorar. Y, si puede mejorar, tenemos que hacer que mejore al máximo posible. Si ante mayores estímulos no dirigidos especialmente a este fin, de una manera que podemos llamar espontánea, ya ha mejorado, que no podría lograrse con un sistema dirigido consciente y sostenidamente con ese propósito. Un hombre que, con constancia, ejercite su inteligencia como inteligencia, con el fin deliberado y concreto de llegar a ser más inteligente, tendrá más posibilidades de lograrlo que otro en igualdad de condiciones, que por una u otra causa no haga lo mismo. Cada quien puede y debe utilizar su inteligencia, cada vez más racionalmente, cualquiera que sea el grado en que la posea. La misma habilidad mental que despliegue algunos para resolver crucigramas o lucirse en juegos de mesa, aplicada con constancia a otros usos, podría ofrecer resultados tales que esas personas serían calificadas dentro del grupo de los poseedores de una inteligencia excepcional. ¿Y es que acaso no la poseían aún antes? ¿Y cómo la adquirieron? A través de la práctica de una actividad mental determinada. Se trata, por lo general, de personas comunes y corrientes, como lo constata la experiencia, que desarrollaron su inteligencia en un campo restringido. Pero la desarrollaron. Desde hace cientos de años, en el mundo occidental se ha tenido noticia reiterada de que en el lejano oriente unos hombres llamados fakires, parecían estar dotados de manera incomprensible, del poder de dominar con la voluntad buena parte de lo que tradicionalmente se ha llamado, en los textos de anatomía que se usan en las facultades de medicina de todas nuestras universidades, el sistema nervioso autónomo. Autónomo justamente de los dictámenes de la voluntad. Un hombre normal puede mover un brazo o una pierna según su deseo, pero le es imposible controlar, en la misma forma, su presión arterial o los latidos de su corazón. Esto es lo que se creía hasta ahora. Hoy una de las innovaciones más interesantes en la ciencia médica consiste en una técnica llamada biorealimentación, o biofeedback, mediante la cual se puede aprender a bajar o subir la presión arterial, a cambiar la frecuencia de los latidos cardíacos, y aún a modificar los ritmos cerebrales. Sobre todo lo cual existe ya un número de experimentaciones suficientes para que se pueda afirmar que se trata de una realidad indiscutible. El sistema nervioso autónomo ya no es autónomo, y nunca lo había sido para esos extraños ascetas hindúes, que jamás merecieron a lo largo de tanto tiempo ninguna consideración científica especial y cuyas misteriosas facultades, que parecían imposibles o sobrehumanas, se ha demostrado que, mediante el entrenamiento debido, se encuentran al alcance de cualquier hombre normal. El mismo cerebro que por medio de la biorealimentación puede aprender a realizar tales prodigios, ¿no podrá aprender a ser más inteligente? Nos vemos sorprendidos frecuentemente con descubrimientos de cosas que estaban a la vista de todos desde siempre. Disponemos de conceptos, hoy partes constitutivas imprescindibles del progreso, que nos parecen elementales y prácticamente manejables por un ser humano de cualquier época. Sin la utilización del número 0, no se hubiera podido lograr el desarrollo de la humanidad en los últimos tiempos. Su importancia es tan grande, y, actualmente, su uso tan general, que nos es difícil creer que no se hubiese inventado algo que hoy nos parece tan simple sino en los primeros siglos de nuestra era. Más de 400 años después de la existencia de Arquímedes y miles de años más tarde de los inicios históricos del pensamiento matemático. Y que fuera solo en el siglo VII cuando se le comenzara a dar todo su valor. Durante centenares de años el mundo civilizado estuvo utilizando algo tan absolutamente inapropiado para las operaciones matemáticas como la numeración romana. Hoy los niños en los primeros años de escuela aprenden a multiplicar y a dividir.
Pero hace relativamente poco, en el siglo XVI, cuando los hombres de cultura media no podían contar sino con los dedos, esas operaciones, particularmente la última, solo podían ser realizadas por especialistas, quienes eran considerados como seres dotados de facultades poco menos extraordinarias. Se comenzó a contar de 10 en 10 simplemente porque tenemos 10 dedos en las manos y no porque el sistema decimal sea, ni con mucho, el más perfecto. Y este sistema se sigue empleando todavía. La ciencia de la medicina ha sido posible porque la estructura del cuerpo humano es la misma en todos los hombres. Cada órgano tiene la misma composición, la misma situación y la misma función. Esto lo aceptamos con facilidad, con excepción de lo que se refiere a nuestro cerebro. Pareciera como si consideráramos que en este caso no se cumple la regla general, cuando en relación con el órgano del pensamiento sucede algo semejante que con los demás. No hay diversidad entre los seres humanos. Todos disponemos del dispositivo necesario para cualquier proceso, de la mente. Y ese dispositivo es el mismo y es igual. En los estudios de psicología de la inteligencia, ha venido tomando carta de naturaleza la noción de que la diferencia entre un hombre inteligente y uno que no lo es, no consiste en que la mente del primero sea capaz de entender un asunto que la del último no puede alcanzar. De acuerdo con esta tesis, los dos pueden entender lo mismo. Solo que el menos inteligente necesita más tiempo. Su cuestión consiste, entonces, en no poder disponer del que requiera o en carecer de la voluntad suficiente para ser constante. Dicho en otra forma, si tuviera la decisión necesaria y dispusiera de tiempo ilimitado, no habría ningún problema que no pudiera ser entendido por cualquier persona. Balzac ya pensó en algo de esto cuando dijo: toda cabeza dura tiene una grieta en algún sitio. La inteligencia, como la vida, es una cuestión de tiempo. Para comprenderlo mejor, establezcamos una diferencia entre la dificultad objetiva del problema y la dificultad subjetiva de la persona que pretende resolverlo. Cuando aumenta la dificultad objetiva de un problema, la dificultad subjetiva aumenta en una proporción mayor. Un problema, verbigracia, de dos elementos produce una dificultad subjetiva determinada. Si aumentan los elementos hasta 4, la dificultad subjetiva no se limita a multiplicarse por 2, sino que aumentará a 3, 4, 6, o más veces según la efectividad del individuo. Y esta dificultad subjetiva puede traducirse en tiempo. En términos matemáticos diríamos que el tiempo es función de la dificultad subjetiva, es decir, que aquel depende de esta, proporcionalmente. Y como ella es distinta en unos seres que en otros, el tiempo necesario para cada uno será también distinto. Mayor en el torpe y menor en el inteligente. Nunca podremos decir que una persona no entiende algo, sino que hasta ahora no lo ha entendido. A la materia del